Hola a todos, soy Eduardo y bienvenidos a un nuevo episodio de Game Studies Compact, un espacio donde podemos descubrir y saber más sobre los Game Studies y la investigación en videojuegos. Como siempre, les hago recordar que pueden seguir mi canal para que no se pierdan los siguientes episodios y las fuentes que yo utilizo en el video las encuentran en los comentarios. Entre los diferentes géneros de videojuegos hay uno que se caracteriza por su gran nivel de dificultad y el nivel de maestría o dominio del juego que demandan los jugadores para poder ganarlos. Por ejemplo, en el género de Souls-like, como puede ser la trilogía de Dark Souls, Sekiro, Bloodborne, o en géneros de plataforma también como Super Meat Boy, Cuphead o Celeste, se requiere un gran nivel de maestría, de dominio y también de saber lidiar con la frustración. Porque estos juegos tienen una especie de regla de oro que es: vas a tener que perder. Y vas a volver a perder y vas a tener que volver a intentar el nivel, vas a tener que aprender a usar los ítems, los objetos, la armadura de manera correcta, saber entender las tácticas, las estrategias de los enemigos para poder así por fin dominar el juego. Y estos videojuegos no solamente demandan mucha maestría y paciencia de los jugadores, sino que demanda también que los jugadores aprendan a partir de estas situaciones negativas para ser mejores en el juego. Y los Game Studies se preguntan cómo los videojuegos difíciles pueden también contribuir a la maestría de los jugadores, es decir, cómo los jugadores aprenden de videojuegos difíciles a ser mejores, no solamente en los videojuegos, sino también cómo este sentimiento de ser mejor o de querer mejorar a través de un videojuego para poder ganarlo pueden transferirlos a otras esferas de su vida. Y también cuáles son los perfiles de los jugadores o de las personas para que puedan encontrar en estos juegos, que son también a veces muy difíciles, un disfrute, un gusto por perder y aprender y mejorar y lograr dominar el juego. Entonces el tema de hoy día en Game Studies Compact son los Game Studies, la maestría y los desafíos. El primer artículo que quiero mostrarles es del año 2020 y lleva el título de Una taxonomía diagnóstica del fracaso en videojuegos. Y con taxonomía queremos entender una categorización, una especie de lista, una especie de organización de cómo el fracaso se puede dar en los videojuegos, en este sentido el fracaso de los jugadores, ¿no? Cómo los jugadores cometen errores y qué tipo de errores. Y esta investigación busca de alguna manera ordenar ese tipo de errores o de fracasos que los jugadores pueden tener. Esta investigación también es muy interesante porque ayuda a entender qué errores o qué situaciones de fracaso de los jugadores, porque a veces el nivel es muy difícil o se frustran o no logran avanzar, qué partes o qué aspectos son deseados por el juego, es decir, por la dificultad que el juego busca, o qué fracasos, qué situaciones de frustración o de fracaso no son deseadas por el juego. Y puede ser, por ejemplo, porque el jugador no puede leer el texto o porque el jugador no tiene una capacidad motriz que el videojuego de alguna manera no considera, etc. Entonces este artículo sirve para entender también otros aspectos que vamos a ver en los siguientes artículos. La investigación empieza diciendo de que hay errores o situaciones de fracaso que son deseadas por el juego, que las denomina in-loop failures. Que esto puede ser, por ejemplo, cuando la dificultad es difícil porque el juego espera que el jugador aprenda para que la siguiente vez sea mejor en el juego y no cometa el mismo error, aprenda de la vez anterior qué objetos usar, qué ruta tomar, o a la vez también cuando tenemos un personaje de un nivel muy bajo y y queremos llevar a este personaje por una ruta que no es la que el juego de alguna manera nos invita a seguir, y tenemos un enemigo de un nivel, digamos, 70, 80, entonces automáticamente perdemos porque el juego quiere que aprendamos a tomar otra ruta y que sea de manera gradual nuestros desafíos en el juego. Pero también hay errores o fracasos en el juego que no son esperados, que el artículo los llama out of loop failures. Y esto puede ser, por ejemplo, cuando el texto es muy pequeño o es difícil de leer, entonces el jugador no puede entender qué decisión tomar, qué ruta seguir, a pesar de que el juego ofrece la información, pero de alguna manera no llega de manera correcta al jugador. Entonces no es deseado, out of loop. Otro aspecto puede ser cuando el jugador no puede diferenciar entre aliados, enemigos, NPCs, personajes neutrales en un videojuego por los colores. Y hay a veces juegos que no consideran las diferentes cegueras de color que pueden tener los jugadores, entonces es un error que el juego no esperaba, pero que se da y que no permite que el jugador avance y que puede fracasar, fallar. Eso es, por ejemplo, un out of loop failure. Entonces el artículo da una especie de ejemplo
en diferentes juegos de cómo existen errores in loop, es decir, situaciones de fracaso que el juego busca, o situaciones out of loop, que son situaciones que el juego no esperaba. Y el artículo de ejemplos, por ejemplo, en The Legend of Zelda Breath of the Wild, donde el jugador tiene que saber utilizar su salud disponible para atacar ciertos enemigos, o la estamina para poder trepar montañas o poder volar, pero que el juego sí espera que el jugador aprenda y que el jugador puede perder una y otra vez, pero que no lo regresa al inicio del juego, sino que el jugador continúa desde un cierto checkpoint, porque el juego sí espera que el jugador de alguna manera pierda y que aprenda y que la próxima vez sea mejor. Entonces ahí sí hay situaciones in loop, como mencionamos anteriormente, pero que por ejemplo puede haber otros juegos donde la letra es muy pequeña, o otros juegos donde la dificultad no es, digamos, no está adaptada a diferentes jugadores. Entonces el juego no considera que hay jugadores, digamos, principiantes o casuales que pueden perder rápidamente en un juego y de alguna manera se frustran. Entonces ahí puede haber, por ejemplo, una situación out of loop. El artículo también menciona que los criterios, ¿no? En esta taxonomía, los criterios para poder evaluar los tipos de situaciones de fracaso que procura un juego, un jugador, no pueden ser aplicados en todos los juegos por igual, sino hay que saber diferenciar qué tipo de juego ofrecen ciertos contextos de errores y qué tipo de juegos no. Por ejemplo, en Dark Souls o en Sekiro, el juego espera que perdamos, el juego espera que intentemos una y otra vez hasta que seamos mejores. Entonces, esta situación de fracaso y de nosotros ser mejores, de lograr completar los desafíos, es deseada por el juego. Pero si tenemos un juego más simple, puede ser por ejemplo Super Mario o Super Lucky Tales, donde perdemos una y otra vez, a pesar de que el juego ofrece un contexto mucho más simple, un gameplay más sencillo, más casual, y seguimos perdiendo. Entonces ahí se utilizan otros criterios para ver, puede ser las indicaciones del juego, puede ser de que los controles son difíciles de maniobrar, puede ser de que no entiendo si puedo ir por el camino correcto o no, si debería saltar, o de repente el juego no me explica algunos lugares de manera correcta. Entonces ahí podría haber una situación out of loop. Y el artículo nos enseña a que tenemos que ser muy conscientes qué criterios, qué variables utilizamos para ver el error en cierto juego o el desafío en cierto juego. La siguiente investigación también es del año 2020 y lleva el nombre de Game On, orientación hacia la maestría a través de los lentes o a través de la perspectiva de un videojuego desafiante. Y esta investigación se enfoca en el juego de plataformas Cuphead. Si bien Cuphead es un videojuego de 2D, ofrece un nivel de dificultad alto, en el sentido de que hay que saber maniobrar muy bien al personaje, los diferentes jefes, cada uno es más difícil que el otro y requiere un gran nivel de precisión y de movimiento. Es decir, es muy fácil perder y también es muy fácil darse por vencido, entonces salir del juego, cerrar el juego, pero también puede haber jugadores que pierden y siguen queriendo mejorar, siguen queriendo ser mejores, siguen queriendo completar el juego, y esto es lo que entendemos por la maestría, el saber dominar el juego. Para esta investigación se entrevistaron a diferentes jugadores que no tenían experiencia previa con Cuphead y se les pidió que grabaran sus sesiones de juego, que podían ser de varias horas. Después de 2 semanas jugando Cuphead, se tuvieron entrevistas con estos jugadores y se les preguntaron por qué decidieron salir del juego, por qué decidieron intentar otra vez el mismo jefe, por qué decidieron irse a otro nivel. Todo esto basado en las grabaciones que los investigadores pudieron ver de manera anterior, para a partir de eso hacer las preguntas. Y la investigación encuentra que los jugadores o las personas, ¿no?, a manera general, que tienen un comportamiento más hacia la maestría, es decir, también una resistencia mayor a la frustración, tienden a quedarse en el juego y volver a intentar el jefe, volver a intentar el nivel, y que no se dan por vencidos de manera tan rápida. Y los jugadores que tienen un comportamiento hacia la maestría un poco menor tienden más rápido a darse por vencidos, a cerrar el juego, a no intentar el mismo nivel, buscar otro nivel que sea más fácil, etc. Entonces esta investigación invita a reflexionar cómo los jugadores que tienen un alto nivel de maestría y también un comportamiento hacia la maestría, a querer saber dominar un juego, son más persistentes, pueden tender también a superar otros desafíos en otros aspectos de su vida general, y que esto se manifiesta en un videojuego difícil como Cuphead. De la misma manera, jugadores o personas que tienen un menor comportamiento hacia la maestría tienden a rendirse en estos juegos difíciles,
pero esto también podría manifestarse en otros aspectos de su vida general. En otras palabras, la investigación invita a observar videojuegos difíciles, en este caso Cuphead, también como una herramienta, también como una especie de medición de variable para poder ver el nivel de resistencia a la frustración, de maestría, de superación de desafíos, también en otros aspectos de la vida general de estas personas. Es decir, usar los videojuegos como una herramienta para entender a las personas también en otros aspectos de su vida diaria. Y la última investigación que quiero mostrarles es del año 2017 y lleva el nombre de Una buena razón para morir. Cómo la muerte del avatar, ¿no?, en el juego y los altos desafíos pueden posibilitar experiencias positivas. Y esta investigación se enfocó, a comparación de género plataforma como puede ser Cuphead, se enfocó en el género de Souls-like, sobre todo en el juego de Dark Souls 3. Dark Souls 3 es la última entrega de la trilogía de Dark Souls y uno de los juegos más emblemáticos del género Souls-like, un género en el cual el jugador tiene que intentar varias veces el mismo nivel, el mismo jefe, y a veces puede incluso perder tiempo de juego porque el juego de alguna manera, entre comillas, castiga al jugador si es que pierde, tiene que volver a empezar desde un checkpoint, recuperar las almas o recuperar los ítems que había ganado hasta cierto punto, y si no los puede perder para siempre. Entonces es un género muy desafiante y el juego de Dark Souls 3 también es bastante difícil. Y esta investigación, como la investigación anterior, recoge opiniones de los jugadores que ya tenían experiencia previa con Dark Souls 3. Y a estos jugadores se les pregunta, por ejemplo, cuáles fueron las situaciones más difíciles del juego, por qué de alguna manera se quedaron en el juego a pesar de haber perdido, cómo ellos veían la frustración, los niveles difíciles, por qué les gustaba el juego en general. Y la investigación encuentra de que uno de los aspectos más importantes que los jugadores encontraban en Dark Souls 3 era el aspecto de aprender y mejorar. Es decir, los jugadores sentían de que perdiendo en Dark Souls 3, volviendo a intentar pasar cierto nivel, cierto jefe, cierta área en Dark Souls 3, los ayudaba a ser mejores en el juego, a aprender más del juego, de alguna manera sentían que eran mejores que la vez anterior. Y este aspecto es muy importante y muy interesante porque Dark Souls 3, siendo un juego bastante difícil y bastante desafiante, puede invitar a aprender, o digamos a tener una actitud más de aprender, una actitud más positiva incluso hacia juegos difíciles. También la investigación encuentra de que el gran nivel de desafío y también el gran nivel de tensión que puede tener en Dark Souls 3 a la vez puede llevar a una sensación de victoria o una sensación de satisfacción mucho más grande. ¿Esto qué significa? Que si yo me doy cuenta que pasé un nivel muy difícil, ¿no? Derroté a un jefe muy difícil después de la vez número 50, después de haber intentado 100 veces, mi nivel de satisfacción y mi nivel de victoria personal es bastante alto. Pero a la vez esto puede significar de que otros jugadores que no tengan este nivel de, digamos, de persistencia pueden rendirse, pero también pueden ver mucha frustración porque lo intentaron varias veces y aún así no ganaron. Entonces también un juego como Dark Souls 3 puede ayudar a entender o puede ayudar a observar las actitudes de diferentes jugadores. Otro aspecto interesante es que se menciona la opinión popular sobre géneros como Dark Souls 3 y cómo esto influye también la percepción que tengan los jugadores de la victoria, del desafío, del fracaso en los juegos. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos jugadores de antemano pueden saber de que el juego va a ser muy difícil y de que este juego va a demandar mucha persistencia, mucha paciencia de ellos. Entonces ellos mismos ya se sugestionan este nivel de dificultad y también se preparan mentalmente para los diferentes fracasos, desafíos que puedan tener. Es decir, que a través de foros, páginas web, de opinión en internet, donde podemos saber que un juego es difícil y sabemos y se nos dice y vemos reviews, leemos foros de lo difícil que es un juego, nosotros ya sabemos y ya nos preparamos para esta situación frustrante que vamos a tener en el juego al intentar los 100, 50, 30 veces el mismo nivel, pero de alguna manera también nos prepara. Y al prepararnos podemos prever esta frustración, estos desafíos, pero a la vez también superarlos. Entonces este artículo concluye como un género difícil como Souls-like en un juego también difícil como Dark Souls 3 y también muy famoso, puede aún así llevar a situaciones, emociones de aprendizaje, de ser mejores, de maestría. ¿Por qué? Porque el juego nos invita a aprender de los errores. Sabemos de que jugamos un juego de por sí difícil, entonces también podemos ser tolerantes, pacientes con nosotros mismos. Sabemos que no somos los únicos que intentan el mismo nivel por
100 veces. Entonces, de alguna manera nos ayuda también a ser pacientes, lograr esta maestría, lograr superar sus desafíos y ser también de los pocos que logran terminar el juego al 100% y poder compartir también esta alegría. Y eso también lo pudimos encontrar en el episodio sobre los trofeos y los achievements, también en Game Studies Compact. Y estas han sido solamente 3 investigaciones que quería mostrarles sobre el tema de la maestría y los desafíos en videojuegos. Y por supuesto hay que recordar que este es un tema bastante nuevo en los Game Studies. Por un lado, tanto los juegos del género Souls-like como los juegos bastante difíciles son relativamente nuevos, es decir, no hay una gran bibliografía de hace varios años que abarque este tema. Entonces, recién en los últimos años se está observando este tema de los juegos difíciles, de la maestría, de la frustración que pueden tener los videojugadores. Por otro lado, en general no se ha abarcado todavía el aspecto de la maestría, de los desafíos, de el aprender y de lidiar con juegos difíciles en videojuegos. Sobre todo se ha visto antes en juegos en general, ¿no? En la ludología, por ejemplo en el caso del ajedrez o de juegos de mesa, pero no en videojuegos. Entonces recién se está empezando a observar este aspecto en videojuegos en general. Quiero a la vez mencionar que estos 6 artículos dan una visión general y que también hay que leer otros artículos, hay que poder complementarlos con otra bibliografía que podemos encontrar también en foros, podemos encontrar en diferentes bases de datos, podemos encontrar en otras páginas web que complementen lo que hemos visto en este capítulo. Y por supuesto yo los invito a que dejen sus comentarios, sus experiencias, sus opiniones para también a poder aprender un poco más los unos de los otros y poder complementar también este tema de la maestría y los desafíos en videojuegos. Los invito a que no se pierdan los siguientes episodios de Game Studies Compact y también pueden revisar mi canal para que vean los episodios anteriores. Les deseo a todos un buen día, cuídense mucho y hasta la próxima.